Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Iberoamericana Torreón, desde Sala Quino y con un conferencista tallerista de gran talla internacional que nos da un placer que nos vuelva a visitar, que vuelva a pisar las tierras laguneras, el maestro Abraham Torres. Es embajador de Sembramedia en México, es periodista desde hace más de 18 años. Actualmente es coordinador de la licenciatura en comunicación en la Escuela Internacional de Comunicación y Entretenimiento de la Universidad Anáhuac de Cancún. Es catedrático de periodismo digital y periodismo emprendedor. Recientemente fundó un medio digital, Así es Cancún, que retrata la vida de este paradisíaco lugar. Y como parte de su formación académica se encuentra estudiando el doctorado también en educación. Además, formó parte de las ligas del sistema universitario jesuita, era también mi homólogo en la Universidad de Puebla, era coordinador de comunicación digital, carrera que también él dio a conocer en esas tierras poblanas. Muchísimas gracias, Adrián, y también que nos acompaña transmitiendo del Centro de Comunicación Educativa y todo su equipo, y obviamente a los maestros aquí presentes, al maestro Armando Treviño de la materia de taller de televisión, y por ahí el maestro Andrés Camacho, que nos seguirá la transmisión en línea, y los alumnos de comunicación y algunos de mercadotecnia que también se estarán integrando. Muchísimas gracias. Abraham, es todo tuyo. Ahí está. Me voy a parar porque aquí sentado no funciona esto. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por su tiempo y pues ojalá sea de utilidad lo que vamos a ver esta mañana. Me ha invitado Irma para platicar un poco sobre la importancia de tener una cultura emprendedora, una cultura innovadora, una cultura de emprendimiento dentro de la propia universidad. Entonces, un poco lo que vamos a ver hoy está centrado hasta cierto punto en modelos de negocio periodísticos o modelos de negocio de creación de contenido digital, pero prácticamente aplica para cualquier producto, marca o servicio que quieran o que queramos desarrollar en este ecosistema digital. Entonces, si van teniendo alguna duda, con gusto me avisan y la vamos resolviendo, ¿va? Bueno, como bien decía Irma, dentro de algunas cosas en las que hago trabajo en una organización que se llama Sembramedia. Sembramedia es una organización sin fines de lucro que se dedica a impulsar el periodismo emprendedor en América Latina. En realidad en Iberoamérica, porque también estamos en España. Se llama Sembramedia porque lo que buscamos es justo sembrar pequeñas semillas dentro de aquellas personas que quieren crear contenido digital para las audiencias, ¿no? Entonces, nos dedicamos básicamente a impulsar ese éxito, a que estos modelos que se están creando sean exitosos, tengan sostenibilidad, tengan escalabilidad y también tengan una proyección financiera a largo plazo, que vamos a platicar un poco de ello, que es lo que no aprendemos casi nunca en la universidad. Entonces, bueno, esta organización fue creada por dos directoras, Janine Warner, que está en Estados Unidos, y Michal Strebner, que está en Argentina. Ambas pues conviven directamente en esta organización en la que tenemos presencia en más de 15 países. Es una organización que ha ido creciendo poco a poco. Antes éramos muy poquitos, éramos 8 personas. Hoy en día está creciendo cada vez más la organización y tenemos presencia en 15 países. Aquí pueden ver a las personas que integran cada uno de los países. Jorge ya escuchó esto ayer, entonces entiendo un poco más cómo está la dinámica. Y pues bueno, ¿de qué me encargo yo aquí en México? De ubicar justamente a medios que existan en cualquier parte del país para integrarlos a un directorio que tenemos y poder documentar, por un lado, cuál es el contenido que publican, por el otro lado, cuáles son las fuentes de ingreso que tienen y qué tipo de contenido es el que están creando. Ejemplo, hay un medio aquí en Torreón que se llama Redes Poder, que cubre nota generalista, que el tipo de contenido es de diario y periodismo de investigación, y sus fuentes de ingresos o sus fuentes de financiación son a través de membresías, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es como pues me dedico a buscar medios por todo México y actualmente en nuestro país tenemos 153 medios o 153 plataformas de contenido que hacen esto. Eso quiere decir que pues hay una gran afluencia, hay manera, hay modo para hacerlo y a nivel internacional o a nivel Iberoamérica tenemos casi 1000 medios. Este dato no está actualizado, pero somos casi 1000 medios dentro del directorio. Es decir, hay maneras para poder crear contenido y hay maneras para poder generar ingresos, ¿no?
Entonces, bueno, esta conferencia es importante decirles que se llama Medios Digitales o negocios, modelos de negocios digitales. Y me gustaría empezar con esta, no sé si conozcan este tipo de, de- de gráficas, pero este es del 2021 y es justamente lo que sucede cada minuto en el mundo digital. Entonces, si nosotros empezamos a entender más allá de Facebook, de Twitter o de las propias redes que conocemos, cómo se está moviendo el ecosistema, podríamos empezar a entender o tener una base más clara y más sólida de cómo poder proyectar ese modelo que estamos queriendo hacer a través del producto, marco, servicio que queremos desarrollar, ¿no? No solamente vienen redes sociales, sino vienen por acá también plataformas de e-commerce, ¿no? Plataformas de redes sociales, de ventas por internet, de lo que sucede en línea. Y más o menos para ejemplificarlo, em, denme un segundo. Claro, es lo que está sucediendo. Sí, es como se está comportando el mercado. De hecho, aquí lo ven más gráfico. Esto es lo que está sucediendo ahorita, en este momento, en tiempo real, en el mundo, en Internet, ¿no? ¿Cuántas personas están conectadas actualmente? ¿Cuál es el número de sitios que se están visitando? Es 1 billón, casi 2 billones estamos llegando al día, ahorita en tiempo real. ¿Y cuántos correos se están enviando en este momento? Y así pueden ustedes identificar cómo se está comportando y qué está sucediendo en el mundo digital en este preciso momento, ¿no? Entonces, eh, como les decía ayer a los chavos que están entrando al taller que estamos dando en la tarde sobre modelos de negocio digitales, todos estos numeritos para nosotros son datos. O sea, si nosotros no alcanzamos a entender qué significan cada uno de estos números, no podemos entender lo que la gente nos está queriendo decir. ¿Por qué? Porque esto mismo sucede en Google Analytics. Cuando ayer mostraba un poco el tablero, el dashboard de Google Analytics, cada dato, cada página vista, cada número de sesión creada, cada porcentaje de rebote, cada página vista, cada nuevo usuario, cada retorno de usuario, nos está diciendo algo. Es decir, la gente está interactuando con nosotros a través de esos números. Lo que tenemos que hacer desde la institución o desde las instituciones es justo que nos enseñen a identificar y a interpretar estos números para poder tomar decisiones. Es decir, ¿qué significaría que, por ejemplo, un sitio que yo tengo de creación de contenido tenga muy pocas páginas vistas? Pues es que a lo mejor la estrategia de distribución de contenido no está siendo la adecuada. O probablemente el contenido que estoy creando no sea el adecuado. O probablemente el título con el que estoy queriendo llegar a la gente no es el más atractivo. O mi estrategia, por ejemplo, de tener un título para el artículo y tener un título SEO para que aparezca en Google y tener un título distinto para que aparezca en Facebook y un título distinto para que aparezca en Twitter, probablemente no está haciendo la estrategia adecuada a la hora de distribuir el contenido. Entonces, todo eso, todo eso necesitamos entenderlo y gracias a los números es que podemos llegar a clarificarlo. Entonces, siempre es importante también pues estar atento a ello, ¿no? Estar atento a cómo se comporta el mercado. Bien. Sí está bien, mira, si quieres leer algo así. Pero ya sé. Entonces, bueno, empezando un poquitín sobre cuáles son aquellos ejes en los que tenemos nosotros que poner atención, estar identificados para empezar a desarrollar algún modelo de negocio interesante. El primero de ellos sería entender que hay ideas, como todos las tenemos aquí, incluso probablemente aquí adentro haya emprendedores, habemos emprendedores, y tenemos ideas, pero a lo que estamos llamados nosotros, incluso desde la propia institución, es a generar buenas ideas, es decir, a generar ideas innovadoras. Aquello que ya existe, ¿cómo lo transformamos? Si tenemos esta cámara aquí enfrente, ¿cómo podemos de alguna manera encontrar otra alternativa más innovadora o cómo podemos generar tal vez una conexión con 3 o 4 cámaras o cómo podemos hacer que 3 cámaras en un circuito cerrado puedan salir en un solo zoom? O sea, buscar las maneras de innovar. ¿Por qué? Porque esas buenas ideas son las que nos van a llevar al siguiente nivel y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, dentro de este proceso interesante de creación de ideas, el primer eje es entender qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y aquí hay preguntas interesantes que atañen directamente a la construcción de los modelos de negocio. No sé si todos estén familiarizados con el Business Model Canvas, que es con el que estamos trabajando dentro del taller, pero bueno, pues es un lienzo en el cual podemos ir plasmando toda una visión periférica y panorámica de la propuesta que queremos desarrollar dentro del producto, marco, servicio, ¿no? Y preguntas interesantes es, bueno, ¿qué ofrezco? O sea, ¿qué estoy haciendo
para que la gente lo consuma, ¿no? ¿Por qué lo estoy ofreciendo? O sea, ¿por qué no existe? Y esta es otra pregunta, cuando les preguntas, ¿lo que estás ofreciendo ya existe? Y si te dicen que no, estamos en un grave problema, porque todo lo que estamos nosotros innovando ya lo está haciendo alguien más en otra parte del mundo, ¿no? Entonces hay que identificarlo y hay que ver cómo lo estamos transformando. Y la otra pregunta importante es qué problema resolvemos. Es decir, si estamos queriendo innovar con algo es porque estamos ayudando a la gente a solucionar algún problema. En este caso nosotros, si creamos el medio en Cancún que se llama Así es Cancún, lo que estamos haciendo es solucionar un problema, por un lado, de que no hay una representación y una identidad de la gente que vive en Cancún, porque los medios de comunicación que están ahí son medios diaristas, o sea, son de diario, de nota diaria, y por el otro lado, la gente que llega a visitar la ciudad no encuentra mucha información sobre qué hacer en el día a día. Entonces, lo que nosotros creamos fue una plataforma donde plasmamos todo ese contenido. ¿Con qué? A través de contenido evergreen. El contenido evergreen es aquel contenido que pues permanece el valor a lo largo del tiempo, son contenidos creados con valor, no se pierden de un día para otro, y lo que les platicaba ayer a los compañeros, que lo veremos más adelante, la idea inicial de Así es Cancún, por ejemplo, desde un inicio fue creación con estrategia, o sea, lo que quisimos fue trabajar con posicionamiento SEO, 100% posicionamiento SEO, para que nuestros contenidos aparecieran en las búsquedas orgánicas en los primeros lugares sin necesidad de pagar nada. Y después no quisimos depender de las redes sociales para gestionar el contenido, sino que la gente llegara únicamente por buscadores o por búsqueda directa, es decir, que teclara así es cancún.mx y se metiera y buscara la información. Eso en un ejercicio que proyectábamos ayer nos da casi en todo este año solamente el 7% de gente que entra en nuestro sitio a través de redes sociales. La estrategia nos está funcionando, para nosotros es un logro. ¿Por qué? Porque cuando las redes sociales cambian los algoritmos, le dan en la torre a tu marca. O sea, ¿por qué? Porque estás dependiendo de la red social. Y entonces cuando la red decide que ya no le va a dar visibilidad a los videos en Facebook y tu marca está centrada en generar videos en Facebook, estás perdiendo o pierdes, ¿no? Entonces, el entender la diversificación de contenidos o incluso no depender en la totalidad de las redes sociales y encontrar otras formas de llegar a tu plataforma, podría ser una buena idea. En este caso a nosotros nos funcionó y lo que estamos resolviendo es eso, es una información carente o que la gente no está encontrando información y que a través de la plataforma la encuentra. Otro punto importante es entender a quiénes le hablamos, ¿no? O a quiénes estamos generando este producto, esta marca, este servicio, estos zapatos, estos videos, estos anillos, estos pasteles, o sea, ideas que salían ayer en el propio taller, ¿no? O sea, ¿quién es esa audiencia o quiénes son esos clientes? Y si es que ya tenemos una audiencia, de lo que se trataría no es de ensanchar a la audiencia más, sino de generar una comunidad. O sea, no tendría que preocuparme por tener un mayor número de seguidores o un mayor volumen de páginas vistas, sino trabajar más en mi audiencia, en mi comunidad, porque esta audiencia justo se va a convertir en una comunidad y esa comunidad, si la trabajo bien, va a hacer que mi producto, marca o servicio o medio siga teniendo rentabilidad. Hay un libro que sacó The Membership Puzzle Project que se llama lo que los medios deben de aprenderle a las organizaciones. Y entonces el capítulo 1 de ese libro lo que dice es, por ejemplo, algún medio digital o algún negocio digital que esté generando una comunidad profundamente, tendría que aprenderle, por ejemplo, a las iglesias. ¿Por qué? Porque a la iglesia, sea cristiana o sea católica, en las cristianas se ve de manera más frecuente, pero cada 8 días vas a un lugar donde se reúne gente y sacas dinero de tu bolsa y lo das. Lo pones en una charola o lo pones en una canastita y cada 8 días haces lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente saca dinero de su bolsa cada 8 días en una congregación religiosa, en una comunidad? Probablemente porque vea algo a cambio. Tal vez en los católicos es por un esquema de catequesis o de imposición o de reflexión profunda, pero con los cristianos se ve más claro porque crean otro nuevo edificio, les dan talleres a los niños, se crea una cafetería, aprenden más, en lo que los papás están acá, los chavos y los jóvenes pueden crear otras cosas. Entonces, es fehaciente el cambio que se puede hacer, ¿no? Y regularmente, y ese es un gran problema, hablando por ejemplo de medios de comunicación, es que la gente por eso no paga por noticias. Porque dice, ¿por qué te voy a pagar a ti noticias si eso mismo lo estoy encontrando gratis al lado? ¿No? ¿O por qué tendría que consumir tu video pagando si eso mismo lo estoy encontrando al ladito sin nada? Entonces, no haber entendido a Internet como un nuevo medio nos está llevando a que no podamos cobrar estas cosas. Entonces,
justo partiendo de un modelo de negocio, lo que podemos tener es una visión más periférica para decir, ok, ¿a quién le voy a hablar? ¿Quién es mi audiencia? ¿A quién beneficia este proyecto? ¿A quiénes les interesa? Y lo más importante, ¿pagarían por lo que yo estoy dispuesto a hacer? O sea, ¿pagarían por unos tenis que ya existen en el mercado muchas marcas? ¿Pagarían por el contenido que yo estoy generando en Así es Cancún? ¿Pagarían por los videos que pudiera generar a través de una casa productora? Y entonces, esta misma idea de modelo de negocio nos lleva a entender que no solamente nuestro producto, marca o servicio es el eje central de nuestra recepción de recursos, sino lo vamos a ver más adelante a través de la diversificación de fuentes de ingreso, podemos entender de una manera más escalable esto. Un tercer momento en el que tendríamos que estar atentos es el dónde y el cuándo, ¿no? Es decir, dónde voy a lanzar esta idea, este producto, esta marca, este servicio y cuándo lo voy a hacer, ¿no? Es decir, el mercado y el contexto. O sea, va a ser algo regional, va a ser algo local, va a ser algo hiperlocal, va a ser algo de nicho, va a ser algo segmentado. ¿Cómo es que lo estoy estructurando, lo estoy visualizando? ¿No? ¿Ya lo está solucionando otra persona? ¿Cómo se está solucionando? ¿Qué alternativas estoy ofreciendo yo para lograrlo? ¿Y qué oportunidades y amenazas existen? Es decir, ¿qué ventajas competitivas puedo tener sobre las otras personas? Pero también qué amenazas existen. Es decir, ¿le va a interesar a la gente? Si es una venta por internet, ¿va a tener conexión a internet? ¿No? En fin. Aquí hay un ejemplo muy interesante que maneja Google, por ejemplo, cuando dice, habla de un medio. Entonces, cuando trabajas, por ejemplo, en la propuesta de valor, y entonces haces una propuesta de valor de tu producto, marca o servicio, pero además de la propuesta de valor, arquetipas a la persona para ver quiénes son tus usuarios. Y una vez que los arquetipas, haces las tareas por hacer de cada usuario, te das cuenta que no solamente el hecho de que yo diga, mi propuesta de valor es dar información útil a la gente que vive o que visita Cancún. Porque resulta que a lo mejor la gente que quiere información útil que vive en Cancún se está trasladando en carro en lo que yo le estoy dando la información. Y entonces, como se está trasladando en carro, no puede utilizar el celular, porque no se puede. O la gente que se está trasladando dentro de la ciudad en Cancún no tiene conexión a internet todo el tiempo, entonces mi propuesta de valor no se está cumpliendo con estos dos arquetipos de persona que son probablemente mis lectores. Entonces, tal vez, ¿qué tendría que hacer? Si vamos a ese nivel profundo, tendría tal vez que hacer un resumen informativo, tal vez en las mañanas en audio, para que la persona que va manejando lo pueda escuchar en su trayecto. Y a lo mejor crear contenidos fuera de línea para que la gente tal vez que va en el transporte público pueda consumirlos aunque no tenga conexión a internet. Y de esa manera se está cumpliendo esa propuesta de valor que yo estoy queriendo asumir desde la concepción de mi medio. No sé si me estoy dando a entender con esto. ¿Sí? Buenísimo. Y luego la otra es el cómo, ¿no? O sea, ¿cómo lo logro? ¿Qué formatos voy a utilizar? ¿Qué tecnología voy a emplear? ¿Cuál va a ser la distribución que voy a identificar? ¿Cuál es el equipo con el que voy a estar conformado? ¿Cuáles son los fondos? Y también cuáles son las alianzas que puedo lograr. Hoy en día, dentro de los emprendimientos, se habla mucho de alianzas, es decir, poder compartir información, conocimiento, incluso ganancias, más allá de querer ocupar el mercado de una manera unilateral, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el tema de equipo, ayer les platicaba, allá en la universidad, hace un año más o menos, fue la directora de una agencia de comunicación de México a dar una conferencia también, y ella nos decía que cuando empezó su agencia, pues lo que ellos venden son intangibles porque son solamente conocimientos, son estrategias, son asesorías, son consultorías. Y entonces ella decía, somos dos personas, o sea, es mi socio y soy yo, pero lo que queríamos dar a conocer es un equipo robusto, es un equipo fuerte, es un equipo que tiene por lo menos 5 o 6 personas. Entonces, dentro del equipo, y aparte a ella le daba mucha pena cobrarle a los clientes porque se atrasaban o no llegaban los pagos a tiempo, y entonces lo que hicieron fue pues inventarse nombres de personas con sus correos de la empresa. Y entonces de esa manera tenían un contador, tenían a una de ventas, tenían a uno que les cobraba. Y entonces a mí se me quedó muy grabado eso, y con la empresa que tengo hacemos exactamente lo mismo. Entonces ayer les comentaba a los chavos que tenemos a nuestra Ana Pau Montes, que es la que cobra. Entonces, pues siempre estoy con los clientes. Oye, te va a llegar este chavo, nada más que es o sea, esta chava sí está atrás de la lana porque si no pagas, te está mandando mails. Y entonces yo los redacto, ¿no? Yo los redacto y yo, hola, ¿cómo están? ¿Qué? Besos, nos vemos, bye, saludos.
Y entonces, pero es interesante cómo dicen, oye, tienes buen equipo, buen seguimiento, entonces, aquí en equipo, y justo en tener una idea de cómo puedo conformar o puedo sostenerlo, nos da muchas aristas y nos da muchas ideas de cómo por lo menos hacia afuera podemos proyectar esta visión también gerencial bastante interesante o robusta, ¿no? Y entonces, bueno, este es un pequeño resumen de los 4 ejes de una idea, que es el punto 1 que quiero repasar hoy con ustedes. Es el qué y por qué, el quién, el dónde, el cuándo y el cómo, ¿no? Respondiendo estas preguntas, podríamos tener una visión más clara de cómo podemos desarrollar nuestro producto, marca, servicio, medio digital, creación de contenido, ¿no? El segundo punto es la audiencia, que lo que les decía hace ratito. Es decir, hay audiencias en busca de contenido y esto es muy importante entenderlo, porque así como hay audiencias hablando en medios de comunicación, hay audiencias que buscan contenido, también hay audiencias que buscan productos, y hay audiencias que buscan servicios, y hay audiencias que buscan marcas o nuevas marcas. Entonces, si no identificamos a quién le estamos hablando o a quién le queremos hablar y solo lanzamos esto por lanzar, difícilmente vamos a lograr el objetivo. Ayer uno de los asistentes al taller me decía, es que en una clase me dejaron hacer un emprendimiento y entonces tuve que hacer entrevistas, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a ver una manera de, o ustedes saben bien, es en entrevistas cualitativas y cuantitativas. Él hizo las 2 entrevistas y empezó a delinear si era interesante, atractivo, innovador, si la gente compraría lo que él está queriendo desarrollar, ¿no? La respuesta después de entrevistar 80 personas fue que sí. Entonces decidió seguir adelante en el proyecto que está queriendo emprender. Hay nuevas audiencias buscando nuevo contenido. Y aquí, por ejemplo, en temas de medios de comunicación, a la gente que le gusta crear contenido, siempre les decimos, no es necesario crear contenido de noticias, o sea, de lo que hace el gobierno, de lo que hace el gobernador, el alcalde o la policía. No, la verdad es que no. O sea, una de las tendencias fuertes aquí en México es crear contenido distinto a ese tipo de cosas. O sea, crear contenido de moda, crear contenido. O sea, tenemos un sitio, por ejemplo, dentro de nuestro directorio que habla de pura cultura coreana y tiene 600,000 páginas vistas al mes. Y la chava ahorita vive en Corea del Sur porque se ganó una beca por parte del gobierno. La embajada de Corea del Sur busca ese medio para llegar a la comunidad coreana porque los están leyendo mucho. Entonces, sin necesidad de meterse con ningún gobierno ni hablar de política, simplemente de lo que sucede pues en esto, porque entendió que hay gente que está consumiendo ese contenido, ¿no? Y así tenemos de bicicletas, tenemos de playas, tenemos un medio que habla de pura cerveza, entonces, de cerveceros mexicanos, y cómo hace periodismo, porque hace investigación, hace artículos de opinión, hace artículos informativos, pero habla de pura cerveza y cerveceros en México. Y entonces ha captado a una audiencia de nicho bastante interesante. Entonces siempre hay audiencias buscando contenido. Y bueno, pues esto es importantísimo. O sea, primero hay que identificar el valor que queremos ofrecer antes de obtenerlo. O sea, y esto va marcado, lo vamos a ver ahorita, dentro del Business Model Canvas, en el centro que es la propuesta de valor, o qué es lo que me hace diferente a todos los demás, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es el valor que tu producto, marca o servicio encuentra en ti y no encuentra en otro lado? O sea, ¿cuál es ese elemento diferenciador que va a lograr que tu proyecto pueda despuntar o no? Acá les ponía ayer un ejemplo que nos pasó, bueno, en la pandemia en marzo de 2020, pues nos fuimos todos a nuestra casa y entonces yo lancé Así es Cancún en marzo de 2020 y entonces necesitaba un programador que me ayudara con mi página web, porque yo la armé, la monté, la diseñé, la estructuré toda, pero necesitaba mejorar los web vitals de Google, necesitaba integrar códigos de Google Analytics, necesitaba integrar un código para aparecer en Google News, en fin, varias cosas que no encontraba. Me recomendaron un chavo que vive en Ciudad Juárez, yo vivo en Cancún, nunca lo había conocido, y se me hizo muy interesante el cuate, porque aparte utilizamos Slack, todo es por Slack. Entonces nos hablamos por Slack, no sé qué. Me hizo la estructura, me la rediseñó, fue bastante bien, los números iban en incremento. Y entonces le dijo, oye, ¿por qué no empezamos a trabajar juntos? Porque como yo tengo una red de 150 medios, a mí a veces me dicen, Abraham, oye, ¿no sabes a alguien que le pueda dar mantenimiento a mi sitio? Y entonces yo decía, no, pues no conozco a quién, porque todos los programadores que conozco son cuadrados y no trabajan con medios de comunicación. Y entonces
de repente le dije a uno, sí tengo a alguien, y le mandé a este chavo. Luego me volvieron a hablar, oye, Abraham, ¿no tienes a alguien que haga un rediseño? Sí tengo, y le mandé a este chavo. Y después dije, la estoy regando porque pues no me estoy asociando con él. Entonces le dije, oye, yo te voy a estar mandando clientes y nos vamos a mitades en este negocio. Me dice, sí. La realidad es que pues al día de hoy, después de más de un año, pues es un proyecto que sigue funcionando, que nos sentamos los dos a trabajar el modelo de negocio, que estamos entendiendo quiénes son nuestros socios clave, nuestros clientes, los canales de distribución, cuánto estamos ingresando, cuánto estamos gastando. Y lo más interesante es que nos están pagando por algo que ya sabemos, o sea, nos pagan por intangibles. O sea, no nos pagan por hacer videos, no nos pagan por escribir notas, no nos pagan nos pagan por lo que sabemos. De hecho, una vez un medio tenía un problema, se cayó su sitio, le digo a este cuate, oye, hay que solucionarlo. Me dice, sí, ¿cuánto le cobramos? 3,000 pesos. Ah, buenísimo. Y entonces le digo a este chavo al del medio, oye, son 3,000 pesos. Sí, órale, va, ¿en cuánto queda? Le digo, pues en 30 segundos, cabrón, un minuto. Y entonces me dijo, ¿y por qué me cobras tanto? Y entonces yo le dije a Ernesto, que es el programador, oye, ¿por qué le cobramos tanto si lo vamos a arreglar en 30 segundos? Me dijo, porque nos está pagando por lo que sabemos. Porque como él no sabe en dónde está el error y nosotros sí, está pagando eso él. Y entonces, bueno, al final hicimos una empresa, tenemos una consultoría que pues factura bien varios cientos de miles de pesos al mes, con rediseños, con optimizaciones. Yo lo que hago es vender, lo que hago es traducir lo que él hace a gente para que lo entendamos todos, y nos ha funcionado. A la par de trabajar en la universidad, pues tengo este desarrollo y va avanzando. Entonces, maneras hay que ofrecer este valor. ¿Qué valor ofrecemos nosotros? Esto, que entendemos el lenguaje de la gente de los medios y que les explicamos de forma coloquial todos los desarrollos, cambios, reestructuras que tiene que hacer su sitio, ¿no? Ah, bueno, esa también era una pregunta bien interesante, porque por ejemplo al principio cuando empezamos nosotros con esto decíamos, bueno, ¿y cuánto vamos a cobrar? Eh, o sea, decíamos, de verdad, aquí está la proyección, por ejemplo, mira. O sea, decíamos, al principio decíamos, en realidad, un medio va a pagar 2,000 pesos por algo que vamos a hacer. Nos preguntamos al principio, decíamos, yo decía es mucho dinero. Cuando empecé a decir, oigan, son 10,000 pesos, yo decía, ¿quién los va a pagar? Porque es mucho dinero. ¿Por qué? Porque además cuando te metes a Instagram o estás en las redes, te encuentras muchos anuncios que dicen, te hago tu página web por 3,000 pesos. Con etiquetas y con categorías y con posicionamiento. Entonces yo decía, ching, al final lo que dijimos fue, pues, o sea, van a tener que pagar lo que sabemos. O sea, porque puedes meterte a un tutorial, sí, te va a costar trabajo y puedes deshacer tu sitio. O sea, en 2 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes ni conocimiento de lo que ya les explicaba, de cosas tan básicas como qué es el hosting y qué es el dominio y por qué es importante que lo tengas tú, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer fue eso, a decir, bueno, nosotros cobramos esto, o sea, ¿quieres? Bienvenido, y si no, pues ni modo. Nos costó trabajo al principio, pero ¿por qué empezar? Cuando nos llegó un sitio que ganó una subvención de Google en el 2020 a raíz de la pandemia, le dieron $5,000. Yo sabía que ese sitio había recibido $5,000 porque yo sabía que les estaban dando esos recursos. Me acerqué con el sitio y le dije, oye, ¿por qué no de ese dinero destinas un porcentaje a optimizar tu sitio? O sea, quítale $1,000, quédate con 4,000, pero ten un mejor sitio. Y dijo, ah, ok, perfecto, sí. Así entraron nuestros 20,000 primeros pesos. Hoy en día tenemos rediseños de 25,000, rediseños de 35,000, migraciones de 5,000 pesos que nos dejan saldos de noviembre de 135,000 pesos. Por algo que empezó como un mero, no juego, pero como una idea que no sabíamos si iba a funcionar o no. Y hoy en día hay medios que nos dicen, no, la verdad es que está muy caro. Ah, bueno, lo hacen en otro lado y regresan. Oye, me pasó esto. Ah, pues entonces vente, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco. Y lo más interesante que siempre les digo es esto. O sea, a nosotros nos están pagando, en el caso de Ernesto, porque es programador y él se mete a ejecutarlo, ¿no? Pero al final te están pagando por lo que sabes, porque cuando te contratan para una consultoría, pues es la experiencia que vas teniendo. Entonces, si nosotros también dimensionamos eso desde que estamos en la universidad, podemos darnos cuenta que
podemos empezar a especializarnos en ciertas áreas en donde hay tendencia importante hacia el mundo digital y incluso antes de la universidad empezar a ser consultores de algo, ¿no? Más adelante vamos a platicar un poquitín de esto. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Este que se dedica solo a hablar de playas. Este que hace verificación del discurso, que a lo mejor lo conocen, Verificado MX, está en Monterrey, hacen fact-checking. Verificado. Trabajamos con ellos, por ejemplo, ¿no? Te lo cuento, trabajamos con ellos. Malvestida, también, de Ale y Gareda. Ellos tienen el transversal de feminismo como eje central, y todo lo que hablan, que es moda, belleza, estilo de vida, cultura, actualidad, sexualidad, salud y COVID, todo está englobado en el feminismo. Publican 2 contenidos diarios, son 7 personas, muchos son por colaboraciones de la gente. Si la colaboración está perfectamente hecha, te pagan la colaboración. De hecho, ahora doy clases en el ITESO. Me sorprendió porque una alumna mandó una colaboración de su abuela y se la publicaron ahí. Y cuando conoció a él, le dijo, ay, pues yo te mandé una publicación. Y, ay, va padrísimo. O sea, es entender a la audiencia, o sea, es entender a quién le vas a hablar o quién va a comprar tu producto, tu marca o tu servicio para que puedas, pues, esto, ¿no? O sea, encontrar la manera. Este que habla de bicicletas, este que escribe en náhuatl para las comunidades indígenas de Guerrero. ¿Y qué nos hemos dado cuenta también en los estudios que hacemos en Sembra Media? Que casi la mitad o casi el 50% de la Fundación de Medios Digitales está liderado por mujeres. La otra parte es una conformación híbrida, en la cual hay hombres y mujeres, y el resto muy chiquito, casi el 15%, es una conformación solamente de puros hombres, ¿no? La clave 3 dentro de este esquema es el modelo de negocio, y esta es otra parte central que tenemos que empezar a analizar. ¿Ya conocían este? Sí, algunos y otros no. Sí, más o menos, sí. ¿Han hecho alguno de estos en sus clases? ¿No? Sí, por acá dicen algunos que sí, otros que no. Perfecto. Pues este es un Business Model Canvas, o es un lienzo de trabajo para hacer un modelo de negocio. La diferencia entre un modelo de negocio y un plan de negocio es que el modelo de negocio es un documento interno, es un documento vivo, es un documento que tenemos que analizar cada 3 meses o de forma periódica, cada que surja un cambio. Un plan de negocio es algo que ofrecemos o que mostramos a los inversionistas o alguien que queremos que nos dé dinero o que invierta o que nos dé capital, ¿no? Entonces, que es el modelo de negocio es algo interno. Se divide en 9 grandes áreas y la primera área de allá son los socios clave y los proveedores, es decir, quiénes van a ser mis socios y yo proveedores, o sea, quién me va a proveer la información o la mercancía y de dónde voy a obtener yo esto, pensando a lo mejor en temas digitales, en un medio, quiénes son mis socios, no sé, pensemos que vamos a crear un sitio de adultos mayores, que siempre les pongo este ejemplo. Los viejitos no me van a leer porque ellos no van a tomar el celular y van a leer lo que voy a escribir. Mi audiencia es la gente, ustedes, que tienen abuelos o que tienen papás ya grandes y que les interesa saber cosas como cómo rediseñar el baño para que no se caiga tu papá o tu mamá, qué colores de pared debes de pintar para que no caigan en depresión, qué juegos de mesa tienes que potenciar para que se les active más el cerebro, cómo hacer ejercicio con ellos si es que caminan una cuadra diaria afuera de su casa, qué tipo de dieta pueden seguir, qué libros pueden ser interesantes para ellos, por qué es importante que realicen rompecabezas, en fin, etcétera. Entonces, esa información no le sirve a los viejitos, le sirve a la gente que vive, convive o tiene adultos mayores. Entonces, mis socios clave van a ser quienes pensarían que sean mis socios clave, o sea, aquellos proveedores de información. Hospitales, universidades, geriatras, ¿no? En fin, de toda esa gente que me va a proveer de esa información. Después, actividades clave, ¿qué es lo que yo hago? O sea, ¿qué es lo que me hace diferente a los demás? Recursos clave, ¿con qué cuento? ¿Qué es lo que tengo? O sea, ¿qué tengo y qué necesito para lograrlo? Adquisición de clientes, ¿cuál es la relación que llevo con ellos? ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué tono? ¿Con qué claridad? ¿Con qué voz? Los canales, ¿a través de qué maneras llego a mi audiencia? ¿A través de qué maneras le hago llegar el producto, la marca, el servicio al cliente? El mercado, que es entender si es un mercado de nicho, un mercado segmentado, un mercado diversificado. Estructura de costos, ¿cuánto gasto? ¿Cuánto ingreso?
Estructura de costos, gastos fijos, gastos variables, ¿no? ¿Qué es fijo dentro de mi producción? ¿Qué es variable dentro de la producción? Ingresos, ¿de dónde vienen los ingresos? Yo ahora les platicaré un poquito de fuentes de ingreso. Y al centro, la propuesta de valor única. Si se dan cuenta, trae un regalito, es decir, es el cómo lo hago. O sea, es el qué me hace distinto a los demás. Ese es el eje central, y incluso por eso está en el centro del lienzo. Porque esta propuesta es la que me hace diferente. Puedo trabajar muy bien en todo esto, pero si mi propuesta es similar a la del de al lado, me van a decir, no me ofreces nada distinto, salvo a lo mejor el canal o, no sé, o las actividades clave que generes. Para entender un poco más el lienzo, así se divide. Los socios son quienes nos ayudan a alcanzar el objetivo que buscamos. Las actividades es lo que hacemos, los recursos es quiénes somos y qué tenemos, o sea, con qué contamos. La adquisición de clientes, cómo interactuamos, los canales, cómo nos conocen, el mercado, a quienes ayudamos, ingresos, qué damos, costos, qué damos, ingresos que obtenemos y al centro, cómo ayudamos a los demás, ¿no? Si logramos ir respondiendo todas estas preguntas de este modelo de negocio, podemos identificar si tiene viabilidad o no tiene viabilidad el proyecto. Probablemente, si no tiene viabilidad, pudiera ser momento de hacer un pivoteo, es decir, de redireccionar o de reestructurar o de movernos para encontrar algún alcance interesante. Visto de una manera más general, puede ser así. ¿Cómo lo hago? ¿A quién voy dirigido? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuánto gasto? ¿Y cuánto ingreso? ¿No? ¿Hasta aquí vamos bien? Buenísimo. Otro punto que les quería platicar es la sostenibilidad, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? Esto es importantísimo porque emprender es sencillo, o sea, es fácil, más que sencillo es fácil. O sea, hablando, por ejemplo, de cosas digitales, es compras un hosting, compras un dominio, le insertas una plantilla, creas contenido, ya tienes un medio, ¿no? Lo que hicimos, hablo con un programador, yo sé hablar, vendemos cosas, empieza un negocio. Pero lo interesante es cómo lo sostenemos a lo largo del tiempo y luego cómo lo escalamos, ¿no? Que es lo que no, en general, o sea, tristemente no nos los enseñan en la universidad cuando estudiamos cosas afines a las ciencias sociales. O es difícil encontrar este tipo de materias cuando estudiamos las ciencias sociales. O sea, aquí y en prácticamente toda América Latina. O sea, a mí me ha tocado trabajar con profesores y con periodistas de toda América Latina y es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de sostenibilidad es ¿de dónde voy a sacar dinero? O sea, ¿cómo le voy a hacer para que la idea o el proyecto que tengo pues, realmente tenga cabida o tenga espacio o tenga visibilidad dentro de lo que estoy viviendo? Y la primera palabra para meternos en la cabeza es esta, dinero. Y es lo más importante. ¿Por qué? Porque estamos en la universidad para salir y hacer dinero. O sea, no dejando de lado la parte ontológica del ser humano ni al centro, el propio ser, la realidad es que salimos a trabajar, salimos a emprender, salimos, sí con toda la formación de valores que nos imprimen las universidades, pero es importante entender esto. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, que estudiamos comunicación, casi siempre salimos a buscar trabajo en algún medio, en alguna empresa, allá, por ejemplo, donde vivo, pues en los hoteles o en parques temáticos, ¿no? Y también lo que les decimos es, puedes emprender desde la universidad, o sea, puedes crear emprendimientos periodísticos o de comunicación estando dentro de la institución, pero tienes que entender que esto es un negocio. O sea, hablando, por ejemplo, de periodismo, aunque se diga que el periodismo es un servicio público, es un servicio que está puesto para la sociedad, pues es algo con lo que yo quiero ganar dinero, evidentemente. Ahora, una cosa que hay que entender en temas que tienen que ver con comunicación digital y generación de contenido es que la propia plataforma que tengo yo de contenido probablemente no va a ser la que me dé dinero, sino voy a encontrar periféricos o una diversificación de fuentes que me va a ayudar a que esa plataforma siga cumpliendo su objetivo, pero yo pueda ganar dinero, ¿no? Ahora lo explicaré. Entonces, bueno, siempre que dentro de la cultura de emprendimiento se sugiere que se inicie a bajo costo, que sea rápido y que pueda servir a la comunidad. Un producto mínimo viable se llama esto, producto mínimo viable. Y un producto mínimo viable es que sea barato, que sea muy fácil de usar y que esté en un periodo a prueba, ¿no? Diríamos en temas digitales una versión beta de lo que estaría buscando.
Otra cosa que hay que entender muy bien son las cosas de marketing, que aquí entiendo hay alumnos de mercadotecnia y bueno, pues eso, y de comunicación, y va muy de la mano en entender cómo podemos ayudar a la audiencia, satisfacer sus necesidades, ayudarles a solucionar problemas. Hoy en día, la agencia que tenemos, que solamente hacía desarrollos y optimizaciones de sitios web, estamos dando un paso más y estamos entrando a publicidad programática. Entonces tuvimos que tomar unos cursos para aprender cómo trabajar con Google Ad Manager y con publicidad programática a través de códigos, ¿no? Particularmente con Taboola, que es con quien trabajamos. ¿Qué hemos hecho ahora? Identificar de todos los medios con los que hemos trabajado, identificar a medios que tienen un alto volumen de tráfico de páginas vistas. Nos acercamos con ellos y les decimos, oye, ¿te interesaría ganar un poco más de lana? Sí, bueno, déjanos meter unos códigos de publicidad programática en tu sitio web. Buenísimo. Y entonces les metemos los códigos y pues cada mes se hace un corte, ¿no? Más o menos esperamos este mes rondar entre los 7,000 pesos de anuncios. Que el medio no tiene que hacer nada más que hacer sus cosas. Nosotros somos los que hacemos toda la programática interna del sitio, ¿no? Por ejemplo, en Así es Cancún. En promedio estamos en 2,000 pesos al mes de anuncios. Si eso lo ves anualizado, son 24,000 pesos. Si mi sitio web me costó el hosting 4,000 pesos y el dominio tal vez 1,000 porque a lo mejor es muy caro, son 5,000 pesos. Me siguen quedando 19,000 pesos, no de utilidad, pero sí de una proyección en lo que yo podría emplearlo para otra cosa. Para tomar un curso y aprender de otra cosa, para entender qué es lo que la gente nos está pidiendo y no sabemos y entonces estudiarlo, ¿no? Entonces, temas que tienen que ver de marketing, de analytics, de Google Ads, de campañas, de presupuestos digitales, de conversiones, de leads, que es mucho lo que está buscando la gente ahorita, puede funcionar, ¿no? Aprender a medir la lealtad, cuánto tiempo por visita pasan, cuáles son los públicos, cuál es la audiencia, qué contenidos prefieren. Por ejemplo, otra cosa que nosotros hacemos hoy en día, que es una tendencia importante en temas que tienen que ver con comunicación digital, es rehacer los sitios web, aunque no sean de noticias, con base en lo que la gente está leyendo, con base en lo que la gente le está dando clic. Entonces lo que hacemos son varias estrategias, entre ellas correr mapas de calor dentro de la propia página para determinar dónde se está moviendo la gente, dónde está haciendo clic, o sea, cuál es el comportamiento de la gente en la página, y con base en ello le sugerimos un rediseño de sitio. Entonces decimos, oye, la gente está dando clic más en las categorías de aquí abajo. ¿Por qué no las subes? Porque es lo que está viendo más y lo está encontrando más abajo. Perfecto. Y esto va de la mano con que el scrolleo que hace la gente en tu página solamente es del 30%, pero en el porcentaje sectorizado de la página, estas categorías están en el 50%. Tú solito te estás haciendo daño en tu sitio o en tu página. ¿Por qué? Porque lo que la gente está leyendo está hasta abajo, no está hasta arriba. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, justo a través de las analíticas, es decirle a la gente, rediseña tus sitios con base en lo que los números nos están diciendo que la gente está consumiendo o cómo se está comportando en tu sitio. Otra cosa que tenemos que hablar cuando hablamos de sostenibilidad son las ganancias, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a ganar? ¿Cuánto vamos a ganar? ¿En qué lo vamos a invertir? ¿Vamos a tener salarios o no? ¿Cuál va a ser la proyección que vamos a tener? ¿Qué gastos tenemos, insisto, ¿no? Y pues cuánto, cómo y en dónde podemos ganar. Casi siempre cuando emprendemos no son gastos fijos, o sea, no son ingresos fijos, a veces hay mucho, a veces hay poco, a veces no hay nada. Entonces también es importante, que creo que es el siguiente paso, aprender lo básico de contabilidad. O sea, ingresos, egresos, flujo de caja, ¿no? Manejo de caja chica y cómo eso nos puede ayudar a mover bastante bien las finanzas. Entender al cliente también, ¿no? O sea, entender al usuario, al suscriptor, al lector, cómo nos vamos a relacionar con ellos, porque ellos al final del día es las personas que nos van a ayudar a mantener este proyecto. Y finalmente, conocer temas de anunciantes, ¿no? Conocer anunciantes, patrocinadores, auspiciadores, entender qué es la publicidad nativa, qué es la publicidad programática, qué es el advertisement, por qué es importante hacer campañas de Google Ads, por qué es importante saber hacer pujas digitales, por qué es importante saber manejar presupuestos digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en el estudio que tuvimos en 2017,
este dato es bien interesante. 71% de los emprendimientos comenzó con menos de $10,000. Pues muchos empezamos con menos de $10,000, evidentemente, pues no tenemos, ¿no? El 9% de estos ya supera el $500,000 en ganancia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y otro dato importante que tiene que, exacto, ¿no? O sea, ajá, pero ¿y cómo obtengo yo dinero? ¿Cómo le hago? ¿De dónde le hago? Ok. También en Sembra lo que hemos hecho es encontrar, qué tristeza que no, casi no se ve, ¿verdad? Lo negro. Pero si no, se los pongo ahorita en blanco porque vale la pena. Ya se ve, ¿no? Ahí está. Buenísimo. Entonces, hemos encontrado más de 15 maneras de diversificar la de ingresos de los proyectos periodísticos emprendedores o de los emprendimientos de productos, marcas y servicios. Están divididos en publicidad, servicios de agencia, eventos, talleres y capacitación, filantropía, grants o donaciones y basados en la audiencia. ¿Esto qué nos lleva? A entender qué tipo de modelo o qué tipo de financiamiento o de ingreso puedo yo lograr. En temas de publicidad, pues hay ventas directas, ventas en redes programáticas, lo que les decía, en Google AdSense o en contenido patrocinado, ¿no? Temas de servicios de agencia, venta de contenidos a otros medios, creación de contenidos para clientes, servicios de contenido, diseño, tecnología, servicios de consultoría, eventos, talleres y capacitaciones, en fin. Tan solo, o sea, parte de la reflexión de esta diapositiva que vemos es que el emprendimiento no va peleado, separado de lo que sabemos hacer. Entonces, ayer les decía, si yo tengo por ejemplo, una tienda que vende sudaderas, ¿no? Está muy bien porque ese es mi emprendimiento. Pero probablemente yo tenga dentro de mi equipo o yo sea muy bueno para el diseño, porque las sudaderas tienen cierto diseño. Entonces podría dar un taller, una capacitación sobre algo que yo hago, ¿no? Y con eso generar ingreso. No hacia la masificación, pero sí probablemente hacia cierto sector que pueda pagar 300, 400 pesos por un curso y no 1,500 o 2,000 pesos que probablemente la gente no pague, ¿no? Si tengo un muy buen fotógrafo que hace fotografía de producto, que son las fotos que yo subo a mi merchandising, podría dar un curso de fotografía para fotografía de producto, por ejemplo. Y entonces, o fotografía para redes sociales. ¿Por qué? Porque estoy inmerso en ello. O sea, no tendría que salirme de mi círculo para poder generar otras fuentes de ingreso. Lo que tratamos de explicar siempre, nosotros en Así es Cancún tenemos nuestro sitio en Así es Cancún, pero el sitio no nos deja muchas ganancias, salvo los 2,000 pesos mensuales que tenemos. Pero sí estamos insertos en servicios de consultoría y en servicios de tecnología que nos está dejando más dinero. Parte de ese dinero que tenemos lo inyectamos en Así es Cancún para tener más gente que genere contenido o para otras cosas. Entonces lo que estamos haciendo es diversificar, no depender o no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Porque si no estamos destinados prácticamente a perder, ¿no? Hablando un poquito de medios, el 66, casi el 70% reportan que tienen 3 o más fuentes de ingresos. Eso es importante, porque pueden ganar poquito, pero ganas, ¿no? Y de a poquito en poquito ya puedes sumar 30, 20,000, 40,000 pesos, 3,000 pesos, ¿no? Otra cosa importante a tomar en cuenta es cuando hablamos de la conformación de equipos. Regularmente solamente nos unimos gente de nuestro mismo sector y nos olvidamos a veces de personas que tienen que estar atentas a la tecnología o atentas a las ventas. Es como cuando queremos abrir un restaurante, no solamente contratamos a puros chefs. Necesitamos meseros, necesitamos hostess, necesitamos el que cobre en la caja, necesitamos gente de limpieza, ¿no? O sea, y todos ellos hacen que el restaurante funcione. Cuando nos juntamos puros mercadólogos o puros comunicólogos, difícilmente va a prosperar el negocio porque nos falta la otra visión. Nos falta que nos ayude un administrador, nos falta que nos ayude un mercadólogo, que nos ayude un contador. Entonces, parte de lo que aquí creo que hacen en la Ibero es estos trabajos multidisciplinares nos pueden permitir justo identificar aquellos talentos y valores con los cuales sí me gustaría trabajar, ¿no?
¿Para qué? Para que en el emprendimiento podamos ir en conjunto, porque de lo contrario es bastante difícil, o sea, nos empezamos a dar de topes. Y la quinta clave es enseñarlo en la universidad, o sea, esto es fundamental. Hoy en día una de las propuestas fuertes que hace Sembramedia es que esto que hablamos de negocios y de emprendimiento se enseña en las universidades. ¿Cómo lo hacemos? En 2017, junto con Google, tuvimos la oportunidad de hacer una investigación para conocer cuántos profesores en Iberoamérica enseñan periodismo emprendedor o comunicación digital emprendedora o temáticas con emprendimiento dentro del área de la comunicación. Me invitaron a ser editor de esta investigación. Puedo comentarles muchas cosas, pero aquí les mostraré como lo más importante. Lo que más nos sorprendió es que menos del 3% de universidades en Iberoamérica enseñan contenidos que tienen que ver con emprendimiento, en medios, en comunicación digital. Y esto nos llamó poderosamente la atención porque dijimos algo está pasando. O sea, por un lado estamos viendo que crecen los emprendimientos, pero por otro lado no lo estamos enseñando en la universidad. Entonces ahí hay algo que atender. Este es un mapa de en donde más o menos se encuentran estos profesores que enseñan este tipo de contenidos en Iberoamérica. Y pues bueno, esta es una anatomía, no me voy a entretener en ella, es una anatomía de un docente que enseña emprendimiento, hombres y mujeres. En promedio llevan 14 años de experiencia dentro de sus sectores. Tienen estudios de posgrado, en fin, empezaron entre 2012 y 2018 a emprender en sus medios. Y este es lo más importante. Los problemas a los que se enfrentan los maestros a la hora de enseñar emprendimiento. Y el primer punto es la falta de mentalidad económica en los chavos. Es decir, no tenemos insertado esto ni en el chip, o sea, ni tenemos esta mentalidad de cómo poder emprender y por qué es importante hacerlo, sino todavía seguimos pensando en que podemos salir de la universidad a pedir trabajo y encontrarlo en algún lado, porque probablemente es el camino más sencillo, cómodo, fácil, accesible en el que nos hemos insertado. El segundo es que los estudiantes entiendan la transformación de las industrias dentro de la concepción del emprendimiento. El tercero tiene que ver con planificar el curso, porque no sabemos de dónde obtener información o qué se puede ver. El cuarto es tener conocimientos actualizados, que esto es vital a la hora de estar enseñando esto. Y el quinto es motivar a los estudiantes, ¿no? Es decir, que siempre haya esta motivación para poder hacer más proyectos, más allá de solamente entregar cosas. Lo que les digo a mis profes allá en la universidad es, de poco me sirve a mí que el alumno te entregue un ensayo de 5 cuartillas en un PDF que se va a quedar en tu correo electrónico. O sea, no tiene validez esto. O sea, mejor ese juicio crítico que estás queriendo desarrollar en él o que estás queriendo visualizar en él, en lugar de dejárselo en un ensayo de 5 hojas, haz que lo plantee en un podcast, haz que lo plantee en un video, haz que lo plantee en un blog. Y entonces, esa tarea que le estás pidiendo también se convierte en un beneficio para la sociedad o se convierte en un beneficio para contenido en tu clase posterior. Es decir, esto es una tendencia fuerte que sucedió en la pandemia y es pasar del PDF a las narrativas expandidas líquidas y transmediales, ¿no? O sea, salir del PDF del correo electrónico para generar contenidos transmediales en beneficio de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vemos qué es lo que sí enseñan los profes. Propuesta de valor única, está fácil. Contenido patrocinado, marketing para medios, estudios de caso o análisis de casos y membresías o suscripciones. Pero ¿qué es lo que no enseñamos casi? Indicadores claves de rendimiento o KPIs, lo que veíamos ayer. Los objetivos con los que mide Google, por ejemplo, y más empresas hoy en día, que son los OKRs, ¿no? Que ya se miden objetivos, no se miden indicadores. Publicidad programática, productos mínimos viables, monetizaciones y flujos de caja. Esto es lo que no se enseña casi en la universidad. Entonces, después de hacer este estudio en 2017, dijimos, Google y Sembramedia, dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues entonces ahora, junto con Google, en 2018 nos sentamos y creamos una currícula para enseñar periodismo emprendedor y en general para enseñar emprendimiento en las universidades. Igual, acá me tocó participar
como ser parte de los miembros que hicieron la currícula, que diseñamos la currícula, fuimos varios pues integrantes de América Latina. Y esta es una primera propuesta que existe a nivel América Latina o a nivel Iberoamérica para entrenar a futuros personas que tengan que ver con contenidos digitales en un mundo cambiante. ¿De qué va esto? Es una propuesta teórico-práctica, es una propuesta que tiene metodologías, es una propuesta que tiene diseño, creación, ejecución, que habla de sostenibilidad de ideas. Ahí no les voy a leer todo esto, pero son los objetivos que persigue la currícula, como cualquier currícula académica. Entender, comprender, utilizar metodologías, sintetizar ideas, evaluar. Es una currícula que se puede dictar en 18 semanas, pensando en que el semestre lectivo dura 16 semanas. Si nos apuramos mucho, es una currícula que se puede enseñar en un semestre, o es una currícula que se puede alargar a casi un año completo para enseñarlo en la universidad. ¿De qué hablamos? El primer módulo es Introducción al Emprendimiento, ¿no? Quítenle ahí el periodismo porque aplica para todos. ¿Qué hablamos cuando decimos emprendimiento? El panorama actual de la industria, la ética en el mundo digital, ¿no? Este dura 3 a 4 semanas y luego ya empezamos de lleno a entender cómo crear nuevas ideas de proyectos. Identificación de problemas o necesidades, identificar comunidades o audiencias, lo que les decía al principio. ¿Cómo identifico algo que no, o sea, que sí lo quiere comprar la gente, que sí lo quiere leer, que sí lo quiere visitar, que sí lo quiere consumir, ¿no? Cómo hacer análisis competitivos, creación de proyectos a través de Design Thinking, esta metodología de pensamiento ágil, identificación y formación de audiencias y comunidades, construir y manejar equipos. Esto es fundamental, construir y manejar equipos, o sea, entender la lógica de a quién sí contratar, a quién no, con qué perfil, si es por tiempo, por no por tiempo, de completo, por proyecto, ¿no? Selección de plataformas para manejos de contenidos, porque hay miles, ¿no? De trabajo también. Y luego, todo un cuerpo robusto de casi 8 semanas está dedicado a desarrollar el modelo de negocio y a desarrollar la diversificación de fuentes de ingreso, ¿no? ¿Cuánto cuesta generar el proyecto? Primero se diseña cuánto cuesta, cómo se forman las organizaciones, qué pasa con los ingresos, de dónde los obtengo y al final la contabilidad, es decir, quién me va a ayudar a entender la parte numérica. Y finalmente, promoción e impactos, ¿no? Cómo se presenta la propuesta, cómo hacer marketing una vez que ya tengo mi idea establecida, cómo hacer un plan de medios, cómo hacer la campaña como tal, cómo usar las métricas para entender este retorno de inversión o este ROI, cómo y para qué me sirve medir los impactos y cómo planear los siguientes pasos para el futuro. Esto, en el taller que estamos trabajando por las tardes, lo que vamos a ver es la importancia de entender la visión del emprendimiento desde la concepción de producto. Y entonces vamos a trabajar una metodología de Google que es la visión de producto aplicado a todos los proyectos, ¿no? Entonces, que tiene que ver también con esto. Y bueno, de esa manera, estas se las cuento rapidísimo. De esa manera es como se configuró la currícula, que les digo, dura 6 meses o un año. Y afortunadamente ya en varias universidades, porque tenemos un grupo de docentes, nos dedicamos también a capacitar a profesores. En Iberoamérica hemos capacitado a profes, pues, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, México, ¿no? España, ¿no? Y cada vez más docentes están integrando esta currícula para enseñar emprendimiento en sus clases. Entonces ahí va poco a poco permeando esta cultura que trabajamos con Google y con Sembra en las instituciones de educación superior. Esto básicamente, que es aplicado al periodismo, es independientemente de cualquier tipo de periodismo que hagas, de datos, de inmersión, que es de realidad virtual, de soluciones, de largo aliento, de verificación, de nicho, ciudadano, de investigación, de contexto, independientemente del que hagas, la base tiene que ser el emprendimiento, o sea, la base tiene que ser el periodismo emprendedor. De lo contrario, ya no viene aquí, pero de lo contrario, siempre les digo, cuando me invitan a platicar, corremos el gran riesgo de seguir formando nuevos comunicólogos viejos. O sea, corremos el riesgo de seguir formando nuevos mercadólogos viejos, nuevos abogados viejos, nuevos administradores viejos, si no estamos entendiendo la transformación de la industria. Entonces, por eso es clave y es vital que pues, tengamos estos foros para discutirlo, para analizarlo, para cuestionarnos y para pues, también que sea como una buena sacudida en el hecho de decir, ok, en dónde estoy parado y a dónde quiero llegar y cómo es que las instituciones me ayudan a través de lo que vamos viendo en las aulas para lograr estos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era un poquito lo que yo quería platicarles el día de hoy.
Como saben, desde ayer estamos trabajando en una en un taller para robustecer la parte de modelos de negocio digitales y otras cosas que estaremos viendo con los chavos que ayer platicamos. Estaremos viendo un poco también de redacción SEO, es decir, posicionar textos de forma orgánica en internet. Ahí veremos ciertas claves, en fin, y otras cosillas más. Así que, pues por aquí estaremos. Si es que tienen alguna duda, con todo gusto estamos para resolverla. Sí, gracias, Abraham. Si tienen alguna duda y pues recalcando la invitación que les hace el día de hoy, ahí voy. Nada más, si gustan integrarse al taller, con todo gusto, a las 3 de la tarde, sala 9, de 3 a 7, el día de hoy y el día de mañana. Y el viernes a la 1 de la tarde, la transmisión creo que es por OBS, con Ramiro también, es un taller que van a tener en el CCE. Entonces, ahí, por favor, si pueden darse la vuelta, se los agradeceremos mucho. Por allá les paso el micrófono. Yo tengo de preguntas, o sea, en el periodismo emprendedor se tiene ya sin límite el dinero como centro. Entonces, o sea, de que en términos de hablar de lo que genera clics, que ya en sí genera la posverdad, ¿cuál es el rol del periodismo ahorita? O sea, hablar de lo que genera clics, o sea, es que se me hace preocupante tener eso como centro. O sea, me gustaría saber tu opinión. Sí, es buena pregunta. En realidad, pues el periodismo sigue cumpliendo un rol social, ¿no? Lo que sí es importante es entender también al periodismo como un negocio. Y probablemente puedas hacer un buen negocio del periodismo sin caer en el clickbait, ¿no? ¿Por qué? Porque con buen contenido, con contenido de largo aliento, puedes hacer que la gente te lea. Y si vas más allá, aquí en Jalisco hay un medio que se llama Perimetral, que tiene un botón que dice gratificaciones. Entonces tú lees y escuchas, porque ellos hacen podcast. Entonces lees la nota, escuchas el audio y hasta abajo hay un botón que dice gratificación. Es decir, te gustó el contenido que viste, gratifícalo. Y le picas y te dice a quién le gratificas, al que escribió la nota o al medio. Ah, pues al que escribió la nota, porque está buenísima. Perfecto. ¿Con cuánto lo quieres gratificar? ¿Con 50 pesos, con 70 pesos o con 100 pesos? Y ya le picas, pones tu tarjeta y le gratificas, ¿no? O sea, hay muchas maneras de generar esto, pero insisto, siempre hay que tener la convicción y el entendimiento del periodismo como un servicio para la sociedad, ¿no? Se hablaba sobre audiencia y contenido y que para siempre va a haber una audiencia que esté buscando contenido. ¿Cómo saber cuándo se puede crear un contenido y a través de eso se crea una nueva audiencia? ¿Se puede? Sí, de hecho, todo partiría de primero focalizar una audiencia ávida de cierto contenido, ¿no? Porque de lo contrario estamos echando tiros al aire. O sea, o ideas al aire. O sea, si yo digo, voy a abrir, a ver algo que nos está pasando ahorita. Abrimos un medio que tiene que ver con cultura asiática, China, Japón y Corea. Y pensamos que estaba funcionando y nos está costando mucho trabajo empujarlo. ¿Por qué? Porque los contenidos no son los contenidos virales que se están leyendo en otros lados. O sea, lo nuestro, si se meten, es hakochi.media. Lo nuestro es más de contenido cultural, más contenido académico, más contenido para entender la propia cultura de estos tres países. Y eso no les interesa a todos, aunque pensamos que la cultura asiática les estaba entendiendo. Bueno, entonces justo el programador del que les hablo nos dijo, ¿por qué no abren un canal de Discord? Ah, buenísimo. Y entonces abrimos un canal de Discord, que yo no entiendo ni más de eso, pero bueno. Los chavos de ahí de la universidad y las niñas lo entienden bien, lo crearon. Y entonces en Discord estamos empezando a tener otra audiencia que probablemente sea la misma que consuma el contenido, pero esta misma audiencia nos va dando pistas de lo que sí les interesaría leer con nosotros. Entonces, es un tema polivalente, ¿no? Por ejemplo, el caso que les ponía de los adultos mayores. Yo digo, bueno, si buscas algo en internet de viejitos, no encuentras. Se los digo porque mi madre tiene 85 años. Este proyecto que les cuento salió en la Ibero de Puebla, se llamaba Héroes del Tiempo. Y fue un medio digital que hicimos con los estudiantes, justo así. Entonces, esto nos llevó a un segundo momento a proponer desde esta parte de visión social caravanas en ciertas colonias de Puebla
para buscar a héroes que quisieran pasar tiempo con los héroes del tiempo. Y entonces el proyecto empieza a escalar, ¿no? Y entonces ya no solamente es que escribimos contenido para la gente que tiene o conoce adultos mayores, sino ya también buscamos gente que quiera pasar un ratito de tiempo con los viejitos, ¿no? Por ejemplo. Y de esa manera se va configurando. O sea, pero lo que sí es importante siempre es tener claro a quién le voy a hablar, o a quién le voy a vender, o quién me va a leer, o quién me va a consumir, o quién me va a comprar. Porque, insisto, parte del error que siempre hacemos es preguntarnos, ¿esto ya lo hace alguien más? No, soy el primero. Es más, o sea, nadie, no, olvídate, esto va a revolucionar, y no es cierto, ¿no? Y la segunda siempre es preguntarnos, ¿tenemos un modelo de negocio? En mi caso, la experiencia que tengo en medios, casi el 99% de la gente responde no. Por eso es importante ir trabajando el emprendimiento que tengas con el modelo de negocio, que es la base para saber si tiene prosperidad o no. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Unos tips que por ahí en alguna plática nos diste, precisamente de si tenían algún sitio, así yo sé que lo vas a ver en el taller, pero así un tip así rapidísimo, que decías, al crear contenido, puedes poner para en los buscadores algo que aparece y que no pierde lo que decías esto, la línea del tiempo. Sí, es bien interesante porque, por ejemplo, yo que doy clases de periodismo allá en la universidad, ya no damos géneros periodísticos como tal, ya hablamos de estrategias de creación de contenidos. Y entonces, si alguien está queriendo escribir algo, tiene un sitio de algo, es interesante entender la estrategia de cómo se crea. Y, por ejemplo, lo que les decía la otra vez es, tienes que identificar primero tu sitio, pero también tienes que identificar quién es tu competencia, y para eso hay ciertas herramientas. SEMrush, por ejemplo, te dice quién es tu competencia. Tú pones tu sitio y automáticamente esta herramienta te dice, ok, de acuerdo a los contenidos que tienes, estas son tus posibles competencias en el lugar donde vives, luego en el país donde vives y luego a nivel mundial. Ok, identificas tu competencia. Después puedes identificar qué palabras clave es las que tu competencia está posicionando. Es decir, aquellas palabras que tú pones en Google, y cada que pones ciertas palabras y le das enter te aparecen resultados. Eso que tú colocaste ahí se llaman frases clave o palabras clave. Y entonces puedes saber con qué palabras clave está posicionando tu competencia de medios, tu competencia de zapatos, tu competencia de sudaderas, ¿no? Bueno, ya que tienes identificado con qué palabras clave está posicionando tu competencia, puedes también identificar en qué posición se encuentran esas frases clave o esas palabras clave. Si está en posición 1 de Google, 2 o 3 o 4. Si está en posición 1, 2 o 3, te tienes que sentar a pensar y decir, ¿vale la pena que yo haga una estrategia de contenido para quitarle lugar 1? Habría que ver cuál es la autoridad de página, la autoridad de dominio de ese sitio. Hay que analizarlo. Luego, ya que tengo identificado qué palabras clave son mi competencia, tengo que analizar qué palabras clave estoy posicionando yo, tengo que analizar qué palabras clave tenemos en conjunto, tengo que analizar qué palabras clave solamente tengo yo y no tiene mi competencia, y todo eso se vacía en un Excel. Y ya que tenemos todo eso, empieza la estrategia, y empieza uno a decir, ok, ¿qué contenidos quiero que aunque pase el tiempo, contenido evergreen, que aunque pase el tiempo va a estar presente? O sea, me va a traer tráfico. Por ejemplo, ayer les ponía el caso, ¿cómo tramitar pasaporte en Cancún? Si ustedes ponen eso ahorita en su celular, les va a salir una noticia, así es Cancún. Es la primera que aparece. Y abajo dice 2021. A principios del siguiente año vamos a cambiar el título para Google, porque eso es lo importante y poderoso de hacer SEO, que puedes tener un título para tu artículo, un título para que aparezca en Google, una metadescripción que aparezca en Google, un título para Facebook y un título para Twitter. Entonces se van cambiando, es decir, tú a través de este SEO vas pues escribiendo para que te encuentren, ¿no? Para posicionar. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Tenemos 3 o 4 notas que escribimos hace un año y que nos traen tráfico constante, o sea, nos traen 300, 400 vistas diarias, ¿no? Allá se dio un boom muy fuerte de que les clonaban el perfil de Instagram a las niñas. En la universidad se dio muchísimo. Entonces eran cuentas que te invitaban a suscribirte a un OnlyFans que era falso. Entonces creamos una guía
así se llama, guía, cómo denunciar un sitio de OnlyFans, algo así se llama. Que diario se lee que te mueres, o sea, porque ya es un problema que escaló, ¿no? Otra cosa que hicimos en otro sitio que se llama Así es Mérida, tenemos una sección que se llama memeología. Y entonces en memeología, una de las niñas que está atenta a todos los memes que se mueven, se encontró cuando todavía en México ni se escuchaba el esotilín. Entonces escribió esotilín, pero lo escribió tan muy bien optimizado, o sea, más allá de contarte el meme, lo escribió tan optimizado que en 3 meses, o sea, desde que salió el esotilín con nosotros en el sitio, nos ha traído más de 3 millones de páginas vistas al sitio. Y es un sitio que tiene 5 meses. Entonces, funciona, o sea, y cuando digo funciona que aprendamos a escribir para que los buscadores nos encuentren. No hablar de memes, sino entender el tema y sentarte y escribirlo a través del posicionamiento SEO. Que eso es un poco lo que vamos a ver también en el taller, no sé si hoy o mañana, pero como las pautas, las bases. Esto se llama gramática hipertextual y multimedia y también tiene detrás mucha ciencia, o sea, es aprender a escribir para internet, ¿no? De hecho, les contaba, sin afán de vanagloria alguna, tengo un curso en línea, es un curso introductorio a cómo aprender a escribir para internet en edX, en la plataforma. 15,000 personas de 90 países más o menos lo han tomado, es gratis. Si quieren empezar como en estos pasos, funciona muy bien porque da como las pautas muy generales para lograrlo. Entonces, desde entender qué es una frase clave, por qué nos conviene una frase clave long tail y no una sola única frase, los distintos tipos de palabras claves, las búsquedas semánticas, cómo es que el algoritmo de Google ha ido cambiando para entender esas búsquedas, ¿no? Que ahora son búsquedas más de la mano con la inteligencia artificial, que apelan más al contexto de lo que está buscando la gente, etcétera, ¿no? O sea, no es lo mismo poner Sagrada Familia desde Torreón y que en tu buscador, que es el que usas, nunca has ido a España o nunca has hecho una búsqueda similar, a poner solo Sagrada Familia y que te salga el templo de la Sagrada Familia. Porque probablemente por incidencia de búsqueda, Google dice, ok, estás buscando Sagrada Familia, pero porque alguna vez ya buscaste eso antes, vuelos, Barcelona, España. Entonces, eso ya es la nueva manera en la que Google muestra los resultados. Entonces, antes no era así. Antes yo decía, quería que dijera Sagrada Familia Barcelona y apareciera el templo. Ahora ya no es así. Entonces, va muy de la mano con pues, todo el tema semántico de redacción, ¿no? Entre otras muchas cosas que hay. Perfecto. ¿Alguien más? Si no, adelante, Félix. Por último y luego ya cerramos. Bueno, yo te quería preguntar cómo te afecta a ti en tu negocio, que últimamente ya todo el mundo, bueno, todos los medios, yo me he topado con varios que ya crean ellos mismos sus páginas gracias a programas como, bueno, no sé si sean programas, pero a plataformas como WordPress y parecidas. Incluso WordPress tiene plugins que ya tienen para el SEO de manera más fácil. ¿Cómo le afecta eso a tu negocio? No, en realidad nos ayuda mucho porque el hecho de, por ejemplo, de que te hagas páginas gratis en Wix, a nosotros nos beneficia porque cuando quieres hacerle algo, o sea, quieres modificar algo, te cuesta. O quieres quitarle esto, te cuesta. En WordPress, por ejemplo, cosas tan básicas como saber utilizar wordpress.com o wordpress.org nos beneficia. ¿Por qué? Porque haces un sitio en wordpress.com y es lo peor que puedes hacer porque todo cuesta en wordpress.com. Lo haces en wordpress.org, está buenísimo. Metes un plugin de SEO, por ejemplo, pero hay que aprender a utilizar el plugin de SEO. De hecho, nosotros trabajamos con Yoast, que es uno de ellos, pero de manera más sustantiva trabajamos con RagMath, que te da un SEO desproporcionalmente bueno, ¿no? Pero damos cursos de cómo aprender a utilizar el plugin y no solamente instalarlo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros un montón. Pues de eso vivimos, o sea, un sitio que nos dice, Abraham, ya está muy lento mi sitio. Oye, es que tienes 90 plugins. No es que todos me ayudan, pues sí, nada más que cuando entramos nosotros y optimizamos te dejamos 4 o 5. ¿Por qué? Porque todo lo trabajamos desde código. Entonces muchos cambios técnicos dentro de tu página son a nivel de código y te quitamos toda esa basura. Entonces realmente nos ayuda mucho porque ante el desconocimiento de la gente es cuando nosotros entramos a darles este apoyo, esta guía, esta luz, este soporte. Y va muy de la mano también porque cada que ofrecemos un servicio les damos un mes de acompañamiento.
Y casi siempre que damos un servicio, les damos un curso gratis de algo. Un curso de redacción, un curso de SEO, un curso de cómo saber utilizar este plugin, un curso si es que tienes un e-commerce y trabajas con WooCommerce, cómo aprender a utilizar el plugin. O sea, lo adaptamos y eso es justo propuesta de valor. O sea, eso no lo hacen todos los que ofrecen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso también, o sea, les damos un mes de respaldo, es decir, te lo garantizo un mes y te acompaño ese mes, o sea, no te dejo solo, y además te vamos a dar clases de esto. Entonces, otro paso que tenemos dentro del negocio es generar ya un esquema de cursos que tengamos ahí metidos y que la gente pueda entrar, porque ya estamos trabajando en una pasarela de pagos para que puedan entrar y comprarlos ahí 50 pesos, 100 pesos. Entonces sí podrías tú hacer modificaciones en una página que ya está creada con, por ejemplo, con WordPress sin necesidad de quitarlo. Para que Sí, claro, sí, lo que totalmente. Sí, 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 sí. Oye, pero tengo entendido que, por ejemplo, Wix no eres nunca como tal un dueño. Lo que pasa que, pues es que miren, hay vida más allá de GoDaddy y de Neuvox y de Shopify y todos esos. La verdad es que hay hostings muy potentes como A2 que casi nadie conoce, que te ayudan mucho a la indexación, al SEO, al instant indexing, que ahorita es muy importante en búsquedas en Google. Para comprar dominios está, por ejemplo, Namecheap, que es de lo mejor que hay a nivel mundial. Entonces, de lo que se trata más bien es que tú seas dueño de tu dominio y de tu hosting, que es lo que platicábamos ayer. El gran problema cuando creamos o queremos emprender cosas en el mundo digital es que como no sabemos, recurrimos a alguien que sí sabe. Entonces le digo a mi cuate, oye, pues hazme mi página. Ah, Simón, ¿cómo quieres que se llame tu sitio? No, pues loszapatosdetorreon.com. Ah, buenísimo. Entonces él compra el dominio y ese dominio lo aloja en su hosting. Y entonces cuando tú quieres salirte de ahí, te dicen, no, ni más porque es mío. O yo lo pagué. O págame 10,000 pesos y te doy tus cosas. Grave error de novatos desde el día 1, que es métete tú a la página, cómpralo tú y prefiere pagar 1,000, 2,000 pesos a un programador para que te instale todo, si no ve un tutorial en Google de cómo se instala un WordPress, ya en tu y tú tienes el control de todo ello, ¿no? O sea, entonces vas aprendiendo sobre la marcha. Pero pues sí, digo, como básico, pues sí puedes trabajar en un WordPress muy sencillo, Networks o cualquier cosa. El problema de eso es que son servidores compartidos. Es como un estacionamiento. O sea, ahí en un servidor compartido entran 10 coches, porque es un estacionamiento para 10 carros. Pero si llega un tráiler que ocupa 4, ya te tumbó tu sitio, porque ya llegó un tráiler y no tienes dónde estacionarte, ¿no? Entonces, lo que muchas agencias de marketing hacen es, voy a hablar como si yo lo hiciera. Yo soy Abraham, tengo una agencia de marketing y les ofrezco el servicio de alojamiento de su dominio, porque pues yo les digo, no se metan en broncas, yo lo hago. Ah, buenísimo. Entonces, tú quieres vender zapatos, Simón, yo te ayudo. Te compro tu dominio y yo te doy el servicio de hosting. Ok. Yo a ti te cobro, no sé, 3,000 pesos al mes por estar en mi hosting, cuando tú podrías pagar 500 pesos al año por estar en ese mismo hosting conmigo. Pero como no sabes, me pagas más. El problema es que tienen servidores compartidos. Si tuvieras un servidor dedicado a un servidor en la nube, que ya son los que actualmente se usan, pues pagarías un poco más. Pero insisto, siempre necesitas tener tú el control de tus cosas, porque si no, nos ha pasado que así se los chamaquean bien feo. Y hemos tenido medios que no son dueños de esto y tienen que pagar. O sea, los así, ¿cómo les dicen? Los chantajean con eso, sí, o sea, si no me das tanto dinero, no, oye, pero es mi sitio y el sitio tiene 10 años. O sea, ¿cómo te deshaces de eso? ¿No? Sí, WordPress es código abierto, pero por ejemplo hay otro servidor muy bueno que se llama SiteGround, que también se los recomiendo mucho a los medios o a la gente que quiere hacer cosas interesantes, y ahí puedes alojar tus dominios, o sea, no hay mayor problema. Bueno, esta fue una conversación más técnica. Vayan al taller para que aprovechen eso, hoy a las 3 en sala 9. Bueno, pues muchísimas gracias, Abraham. Te hago entrega de una constancia por participar. Maestro Abraham Santos Torres Sánchez, por impartir la conferencia. Y me adelanto al taller, pero viene junto,
modelos de negocios digital aplicados a la comunicación dentro de las jornadas de comunicación 2021 del 16 al 18 de noviembre del 2021. La verdad nos hará libres. Y un pequeño regalo lagunero. Chicos, pues muchísimas gracias y bueno, pues ojalá nos puedan acompañar en la tarde, hoy, mañana y a la 1 el viernes. Gracias.